Bienvenido a una aplicación de ecuaciones polinomiales. La ecuación polinomial dada aquí describe que billones de partículas de virus de la gripe, y, en el cuerpo de una persona X días después de ser infectado. Queremos encontrar el número de partículas de virus en 1000 millones después de 3 días de ser infectado. Queremos encontrar el valor de y cuando X. El número de días, es igual a 3. Así que sustituimos 3 por X tendríamos, y igual menos 0.72. Y entonces 3 al cuarto poder, si sustituimos por 3 por X, más 3 por 3 al tercer poder. Otra vez, sustituyendo 3 por X, y luego más 28.2. Y quiero simplificar el lado derecho utilizando el orden de las operaciones, lo que significa que simplificaremos los exponentes primero. Bien, 3 al cuarto es igual a 3 por 3 por 3 por 3 o 4 factores de 3, que igual 81. Así que menos 0.72 por 81 más 3 por 3 al tercero sería 3 por 3 por 3. O 3 factores de 3, que es 27 y entonces más 28.2. Siguiente multiplicaremos y luego agregar y restar. De izquierda a derecha. Así que para el próximo paso encontraremos este producto, y luego encontraremos la suma. Tenemos menos 0.72 por 81 igual menos 58.32. Y luego tenemos 3 por 27 es igual a 81. Vamos adelante y compruebe eso. Tan nuevo. Tenemos menos 58.32 más 81 más 28.2. Y ahora agregaremos de izquierda a derecha. Soy igual 50.88, que significa 50.88 mil millones de partículas de virus. Están presentes después de 3 días de ser infectado. Ahora quiero anunciar que encontramos el valor de usar correctamente el orden de las operaciones, pero con la mayoría de las calculadoras podríamos tipar en el lado derecho de la primera ecuación aquí para determinar el valor de y también quiero mostrarlo. Debemos tipar en menos 0.72 por 3 levantados a la cuarta potencia. Aquí está la clave de exponente, más 3. So 3 exponente 3 y luego más 28.2 y entrar. Como podemos ver, la respuesta es la misma. Espero que hayas encontrado esto útil.